Qué bueno que está en la casa del Señor, hermano. A veces, por alguna razón, tenemos problemas para estar en la casa del Señor porque trabajamos más o nos hacen trabajar más. O a veces alguna cosa nos distrae, algunas ocupaciones y no estamos. Pero qué bueno que estamos hoy en la casa de Dios. Qué bueno. Diga conmigo, cuán grande es Dios. Ya si no te toca ese canto, hermano, si no te hace llorar ese canto, reconociendo la grandeza y la majestad de un Dios tan grande que nosotros tenemos, que nos ha bendecido en gran manera, que nos ha dado de su gracia y de su misericordia todos los días, dándonos lo que no merecemos. Pero su amor es así, incondicional. Abra su Biblia conmigo, Mateo capítulo 5, versículo número 7. Gracias, Señor. ¿Estamos listos? Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso número 7. Si ya lo tiene, vamos a leerlo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acuérdese que siempre Mateo 5 es el libro de las aventuranzas. Dice el verso 7, bienaventurados, ¿quién? Los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de este día miércoles compartir tu palabra con tu pueblo, Señor. Dame palabra para ellos, que yo pueda hablar lo que tú quieres oír y que la palabra sea como siempre de bendición para todos los que la escuchamos y los que la predicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano. Diga conmigo, qué bueno que estoy en la casa de Dios. Gloria a Dios. Aquí estamos bien cuidados, hermano. Estamos bien seguros. Si una bomba cae por ahí, va a ser por allá lejos. Aquí estamos bien cuidados. ¿Sí? Si algún accidente va a pasar, va a ser allá también muy lejos. Nosotros estamos en un buen lugar. Un hombre rico que había hecho su fortuna aprovechándose de la ignorancia de las gentes y oprimiendo al pobre, fue confrontado un día con uno de los hombres que él había engañado. Este hombre había firmado un contrato con él sin leer las cláusulas y fue despojado de mucho dinero por causa de la ignorancia. Aquel engaño despertó el odio entre ellos y se distanciaron. El engañado se fue lejos con su hijo a otra ciudad. Pasaron muchos años y aquel hombre que pasó aquel engaño se murió. Se murió precisamente en el día que se estaba graduando su hijo de abogado. En ese mismo día le dio un ataque al corazón y se murió. Aquel hijo conocía la historia de su padre, de cómo había perdido mucho dinero cuando fue engañado por aquel hombre de aquella ciudad donde vivían juntos. Y un día dijo que se estaba graduando de abogado, un día yo me voy a cobrar lo que me hicieron. Y 3 años después llegó un cliente a su despacho y dijo, traigo una demanda contra este hombre. Cuando él vio los papeles y miró el nombre del hombre, dijo, aquí está mi oportunidad. Hay una demanda en contra del hombre que engañó a mi padre. Aquí está mi oportunidad para vengarme, para hacerle daño a aquel que lastimó el corazón de mi padre. Y con artimañas, con movidas sucias, con más de 5 testigos falsos, logró ganar la demanda y despojó a aquel hombre de una gran fortuna y lo dejó en la miseria. Se vengó y dijo, hoy voy a celebrar en grande que pude vengarme de aquel hombre que lastimó a mi padre. Esta historia se la cuento porque hay muchas historias parecidas a esta. Hay miles de historias muy parecidas donde el corazón falto de misericordia desea y anhela venganza, hacer justicia en su propia mano.
No importa que use artimañas y cosas sucias, pero quiere vengarse, porque hay un deseo en el corazón del hombre de hacer lo malo. Esa historia solamente enseña la perversidad que hay en nosotros los humanos. Estoy hablando no de ustedes, estoy hablando de gente allá afuera. Historias como esta es que nos enseñan que el ser humano ya no es misericordioso, sino rencoroso y vengativo. El estudio de hoy se titula Los misericordiosos. Hay tanta falta de misericordia ahorita allá afuera, hermano. Hay gente bien misericordiosa, bien buena gente, bien centrados en querer hacer el bien y amar a su prójimo. Estaba un cliente en el despacho, ahí en la tienda, y yo estaba detrás del mostrador y estaba ordenando unas cosas y se las estaban surtiendo y yo estaba ahí presente. Y llega una mujer y entra, abre la puerta y entra al negocio y se para ahí en el mostrador. Dice, ¿alguien me pudiera ayudar? Se me puso una llanta, mi carro está tirado allá afuera. Apenas íbamos a hablar nosotros, creo que era Gerardo el que estaba ahí detrás del mostrador, yo estaba de testigo. Cuando el cliente que estaba ahí soltó lo que estaba pidiendo, lo hizo para un lado y dijo, yo le ayudo, señora, y corrió con ella hacia afuera. Hay gente de buenas intenciones, hay gente que ama al prójimo, hay gente que es misericordiosa y lo muestra con los hechos porque tienen un corazón que ama a su prójimo. Sin embargo, hay muchos que no aman a su prójimo. Jesús nos dice en las bienaventuranzas, acabamos de leer el verso 7, capítulo 5, donde Jesús, nuestro Salvador y Señor, habla de todas las bienaventuranzas. Y habla precisamente en el verso 7 de los misericordiosos. Y dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Mire, hermano, a veces no nos damos cuenta y no nos ponemos a pensar o a meditar que la vida da muchas vueltas y suceden muchas cosas inesperadas. Y a veces lo que hacemos mal, dice el apóstol, que todo lo que hagamos, lo que sembremos, va a cosecharse. El hombre cree burlarse de Dios, pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Pero hoy en día, en la actualidad, vemos con tristeza que se han acabado los misericordiosos. Yo traigo este mensaje para despertar en usted, en su corazón, el amor al prójimo y la misericordia que nosotros como cristianos debemos de tener con los demás. Jesús llama bienaventurados a aquellos que son misericordiosos. La misericordia es una virtud. Jesucristo vino a traernos de su misericordia para que nosotros, los que no éramos candidatos para entrar al cielo, tuviéramos la oportunidad de entrar a ese cielo y vivir una eternidad al lado de nuestro Salvador y Señor. Jesucristo, el misericordioso, el lleno de amor por todos nosotros. Jesús llama bienaventurados a aquellos que son misericordiosos. Luego dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Mire, hermano, el hacer el bien al prójimo es una virtud. No cualquiera. No cualquiera. Hay gente allá afuera que yo no sé, deben de traer el diablo. En una ocasión escuché a alguien que estaba frente, iba en la fila antes de nosotros y le dijo, estaba llenando unos papeles y le dice, mira, yo soy pastor. Y le dice el hombre, ¿y eso qué? Hay tanto desprecio y odio allá afuera, tanta falta de amor al prójimo, que muchas veces hasta las personas inocentes son ofendidas. Pero quiero que en esta noche, hermano, usted aprenda de lo que Dios habla, de lo que Dios nos enseña. Dios nos dice en su palabra que su misericordia es tan grande que llega hasta los cielos. Así dice el salmista, Salmo 57.
Dice el verso 10, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu misericordia. ¿Qué es misericordia? Es sentir compasión por el necesitado y no nada más eso, y ayudarlo. Porque usted puede sentir compasión por una persona necesitada que está pasando un momento difícil, que no tiene de comer, o que está pasando por una enfermedad, o que está pasando por alguna área emocional que lo está destrozando. Usted puede tener compasión, pero si no hacemos nada, deja de ser compasión. O sea, que la misericordia es sentir compasión por los necesitados y ayudarlos. Hay una historia muy conmovedora que nos cuenta nuestro Señor Jesucristo en una de sus parábolas. Es una historia que siempre me ha conmovido, siempre ha llenado mi corazón, porque puedo entender lo que es la compasión y la misericordia a favor de nuestro prójimo. Cuando usted tiene misericordia de una persona, usted está amando al prójimo. Uno de los mandamientos es que nosotros amemos a Dios y amemos también al prójimo. Dice Lucas 10, 25 al 37. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Mire, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y cuenta una parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué dice? Fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él dijo, el preguntón dijo, él quiso de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí está la historia de 3 personajes. 3 hombres. La historia de 3 personajes que vieron este cuadro de un hombre herido, lastimado, tirado, medio muerto. Había sido atacado. Los ladrones lo despojaron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Y pasan 3 personas y miran aquel cuadro. Este hombre fue despojado y herido, quedó casi muerto y se le acercaron 3 hombres curiosos. Un sacerdote quien viéndole pasó de largo. Esta historia me encanta a mí, hermano, porque esa es la vida real. Es un cuadro de una realidad que vivimos hoy en estos últimos tiempos. Viéndole pasó de largo. Este sacerdote que venía de Jerusalén, quizá venía de predicar la palabra del Señor. Quizá venía de enseñar la Torá, la ley de Moisés. Quizá venía de haber tenido una reunión con sus servidores de la iglesia.
Quizá era bueno para predicar, quizá era un buen maestro de la ley, quizá era un hombre excelente en la exposición de la palabra, pero estaba muy lejos de entender lo que es el amor al prójimo. Muy lejos de entender. Hermano, esto habla de una religiosidad. Mire, la religión no salva a nadie. Lo que salva al ser humano es un corazón que ama a Dios y ama a su prójimo. En esos dos mandamientos se resume toda la ley. Déselo al Señor. Seguramente que este sacerdote era de la familia real, de la familia levita. Porque solamente el sacerdocio le era dado a los levitas. Venía de la familia de Aarón. Quizá era bueno para muchas cosas, pero su corazón no estaba lleno de amor como Dios demanda en su palabra. ¿Cuántas veces hemos oído historias de líderes cristianos que lo que menos tienen es misericordia? Esta historia de este sacerdote nos pone a pensar y podemos llegar a la conclusión que no es la vestimenta de un hombre, no es el título que tenga una persona, no es el estudio que lleve en su mente, en su corazón, sino las buenas obras de amar al prójimo y amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas y con toda su alma. Podemos llegar a la conclusión que este hombre no mostraba amor por los demás. Qué triste, hermano. Que una persona que ocupe el púlpito, que tenga un lugar, que sea un líder religioso, no ame a sus ovejas. Cuando usted no viene a la iglesia, hermano, yo como su papá espiritual, lo extraño. Y me acerco a saludarlo porque lo extraño como uno de mis hijos que tuvo unos días ausente y que no lo veo en cada servicio. Porque nosotros tenemos que vivir lo que predicamos, hermano. Tenemos que vivir lo que la palabra dice y que lo que nosotros enseñamos lo tenemos que avalar con nuestros hechos. Desgraciadamente no es así con todos. La historia sigue y aparece otro personaje. Dice, luego pasó un levita. Asimismo un levita llegando cerca y viéndole, pasó de largo. Era de la misma tribu, de los que servían en el templo. Quizá venía de cantar, ¡cuán grande Dios! Que sí, quizá venía de adorar, porque los levitas eran los que servían en la casa del Señor y algunos formaban el coro del templo, servían como ayudantes del sacerdote. Quizá venía de tener un encuentro con las manos levantadas con ese Dios eterno, pero vio la necesidad, miró al prójimo y pasó de largo. No le conmovió. Se conmovió quizá en el templo, levantando sus manos y derramando lágrimas en el templo delante de Dios, pero el prójimo no le conmovió. Lo miró y pasó de largo, viendo aquella necesidad. De la misma familia levita, otro religioso con apariencia de piedad. ¿Qué hizo? Pasó de largo. Quizás lo miró con curiosidad y dijo para sí, no te metas en la vida de los demás. Y pasó. Y dejó atrás aquel moribundo. Y se fue como si nada. Quizá era uno de los que servían cantándole al Señor. Luego pasó otro personaje. Dije, 3 personajes vieron una escena de un hombre moribundo. Luego pasó otro personaje. Él no era judío. No era de los que pertenecían a los judíos. No era sacerdote que enseñaba la ley de Moisés. No era un levita que servía en el templo. Más bien era un hombre despreciado. Los samaritanos eran despreciados por los judíos porque se habían mezclado con las razas. No eran puros judíos de sangre judía. Y eran viles para los judíos y eran despreciados para los judíos. Y este hombre despreciado pasó
lo vio de cerca y dice literalmente la palabra, y fue movido a misericordia. Allí había un hombre que no era muy apreciado, pero que tenía un amor tan grande por el prójimo, que hizo cosas que muchos quizá nunca harían. Un samaritano, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas. Su corazón, cuando vio aquel cuadro, se condolió. Sintió algo por aquel hombre que estaba en gran necesidad, moribundo, quizá a punto de morir. Y sintió tanta compasión que dice literalmente, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Curó sus heridas con aceite y dice, también vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué historia más conmovedora? No era su amigo, no era su vecino, no era su compañero de trabajo, era un desconocido que estaba tirado a punto de morir. Un hombre golpeado y maltratado a quien le robaron lo que tenía. No había parentesco, ni siquiera sabía quién era, pero a él no le importaba eso, él amaba al prójimo. Una virtud que todos debemos de tener en la iglesia. Diga conmigo amén y dele la gloria al Señor. Una virtud que todos debemos tener. Otro día al partir dice, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Oiga, esta historia del samaritano es una historia casi increíble. No solamente lo levantó, lo puso en su cabalgadura, sino que curó sus heridas, lo llevó al mesón y ahí lo cuidó, y al día siguiente habló con el mesonero y le dice, haz todo lo que tengas que hacer con este hombre, aquí están donde, y si no te alcanzan, cuando yo regrese te voy a pagar lo que falte. Este hombre no solamente invirtió un corazón de compasión con aquel hombre que estaba moribundo, sino que invirtió de su propio dinero, hermano. Qué historia más conmovedora. Dele la gloria al Señor si quiere en esta noche. Tuvo un gesto compasivo. Invirtió de su propio dinero con aquel desconocido, con aquel hombre herido y necesitado. Me detengo a preguntar, ¿con quién nos identificamos nosotros? Esta historia que está en la Biblia, hermano, aquí en la Biblia, no está ahí por casualidad. Esta historia se escribió y quedó escrita para que nosotros reflexionáramos y meditáramos en la gente allá afuera que está necesitada. Y que nosotros pudiéramos entender que lo que Dios busca de nosotros es no solamente que lo amemos a Él, sino que amemos a nuestro semejante, que amemos a nuestro prójimo y que nosotros seamos de ayuda para los necesitados. ¿Con cuál de los 3 personajes nos identificamos? No me diga, solamente piense cómo es usted. ¿Cómo actúa usted ante la necesidad? ¿Cómo reaccionamos cuando vemos situaciones que un ser humano está viviendo, que está siendo quizá atormentado por una gran necesidad, que necesita urgentemente no solamente una mano, sino también un corazón dispuesto a ayudarlo a salir adelante? Yo creo que toda la iglesia se debe de identificar con el samaritano. Yo creo que todos nosotros tenemos que tener ese corazón que Dios busca, que ame no solamente a su Dios, pero que también ame a su prójimo. Déselo al Señor si le va a aplaudir, que también ame a su prójimo. Una de las cosas que ha sido de mal para el evangelio es el mal testimonio que tenemos y la falta de amor que muchas veces se ausenta del corazón
de los que decimos que creemos en Dios. Una de las cosas que lastima más un ministerio o una iglesia es que no seamos como Dios dice que seamos. Y muchas veces eso ha sido de tropiezo. Y mucha gente se queja y dice: no, yo no voy a la iglesia, ahí todos son hipócritas. Ahí no hay amor, ahí no hay compasión. Y yo me pregunto, Hani, ¿por qué nos dio ese nombre de Acres de Amor? ¿Por qué esta iglesia tiene que tener amor? Porque Dios demanda de nosotros un corazón que sienta compasión por el prójimo y que tenga un corazón tan sensible a la necesidad que lo ayude a levantarse cuando está caído. Una de las cosas que dañan entonces es nuestra religiosidad, que a veces decimos que somos de tal iglesia o de tal iglesia. Dice Santiago el apóstol que la fe sin obras está muerta. O sea, eres un hombre de fe, pero ¿dónde están las obras? ¿Dónde están las obras? Dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo, haciendo una comparación, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermano, esta es una realidad. Esta es una gran verdad que el apóstol Santiago expone a los creyentes, a nosotros, los seguidores de Cristo, a nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si no hay obras, la fe está muerta. O sea, no hay vida en nuestra fe. Tenemos que estar con la fe y también con las obras. Tenemos que demostrar que tenemos el amor de Dios en nuestro corazón. Mire lo que hizo Dios por nosotros. Nos envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para que nosotros fuésemos restaurados, llamados, y nosotros pudiéramos entrar al cielo por la sangre derramada del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Mire lo que hizo Jesús, la compasión, la misericordia de un gran Dios que envió a su propio Hijo hacia nosotros para que nosotros entráramos a un lugar donde no podíamos entrar. No teníamos esperanza, dice la palabra del Señor. Pero Dios abrió el camino, abrió la brecha a través de Jesucristo, enviándolo a la tierra para que todos los que creyésemos en Él tuviéramos la oportunidad de tener vida eterna y entrar a un cielo. La fe sin obras está muerta. Por otra parte, Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, es el mejor ejemplo y el mejor samaritano. ¿Cómo llegamos a la iglesia un día destrozados, heridos, lastimados, decepcionados? ¿Y cómo llegamos? ¿Y quién curó nuestras heridas? ¿Quién se encargó de sanar todo lo que teníamos acá sucio o lo que teníamos acá? ¿Quién lo hizo? Jesús vendó nuestras heridas, nos cargó en sus brazos y nos trajo a la iglesia. Jesús es el buen samaritano. Esta parábola nos habla de Jesús. Jesús es el buen samaritano. El buen samaritano que se acerca todos los días a los heridos de corazón y a los quebrantados de corazón. Nos habla de Jesús, el gran samaritano, que vendó nuestras heridas. Aquel samaritano vendó sus heridas y puso aceite y vino. Cuando Jesús vino, untó en nosotros aceite y vino. ¿Sí? El aceite representa al Espíritu Santo. Puso en nosotros el Espíritu Santo. El vino representa la sangre derramada en la cruz del Calvario. Usted lo sabe cuando tomamos la Santa Cena. La representación del vino habla de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Si vamos a hablar de un buen samaritano, vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar del Hijo de Dios, vamos a hablar de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, vamos a hablar del gran Señor, aquel que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el Dios verdadero hecho carne y que vivió entre nosotros y vino a darnos esperanza. Él es el mejor samaritano. Son figuras el aceite y el vino
son figuras ilustrativas que nos demuestra cuánto nos amó el Señor. La conclusión para este mensaje, ya se me fueron los 30 minutos. ¿Quién pues? Jesús le contesta al preguntón y le dice: hey, tú que me estás preguntando tantas cosas, ¿quién pues es? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él dijo, se volvió bien sabio de repente y dijo: el que hizo la misericordia con él. Entonces Jesús apuntó a su corazón y le dijo: ve tú y haz lo mismo. Dios, déselo al Señor si le va a aplaudir. Dios está buscando corazones misericordiosos que puedan tener un amor por las personas que están pasando gran necesidad. Quizá ahí donde trabajas, quizá ahí donde todos los días usas tus manos para trabajar, quizá ahí mismo hay personas desesperadas, dolidas, pasando por situaciones difíciles, teniendo a tu alrededor personas lastimadas a quien tú puedes restaurar con la ayuda de Dios y traerlos a los brazos de Jesucristo ante el buen samaritano para que sean restaurados y ellos puedan entender que solamente hay uno, que es el gran samaritano, nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí dice la Biblia: aprended de mí que soy manso y humilde. El Señor diciendo: aprendamos de Él, del gran samaritano. Yo pudiera decir esta noche: ayúdanos, Señor. Muchos de nosotros necesitamos tener un corazón compasivo. Muchos de nosotros necesitamos tener esa clase de amor al prójimo. Jesús dijo en Lucas 6:36, termino con esto: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Mire, hermano, yo no voy a hablar de usted, pero sí le voy a decir algo de mí. Dios me ha dado tanto. Dios nos ha dado tanto a mi esposa y a mí, a mis hijos, a nuestra familia, que a veces siento que es demasiado bueno nuestro Dios con nosotros. Veníamos de un país que no nos ofreció muchas oportunidades, donde vivimos con escasez, donde casi siempre nos faltaba casi todo, donde se tocaba la puerta de la vecina o del vecino para pedirle un poquito de aceite para cocinar la comida. De ahí venimos, hermano. Pero mire dónde nos ha puesto Dios. Mire qué grande es la misericordia de Dios. Mire cómo Dios es tan grande en su misericordia para con nosotros. Y Dios dice a través de Jesucristo en Lucas 6:36: sed pues misericordiosos. No dice traten de ser misericordiosos, dice sean misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Póngase de pie. Gracias, Señor, porque los ejemplos que están escritos en este libro son para que nosotros entendamos que no solamente debemos amar a Dios, sino que también tenemos que tener amor con el prójimo. Padre, en esta noche nuestro corazón necesita entender tu verdad. Ayúdanos cada día a ver las necesidades de los demás, a mostrar compasión, a hacer nuestra parte, Señor, para restaurar al caído, para levantar al herido y vendar sus heridas. Señor, ayúdanos a tener ese corazón de samaritano. Te lo pedimos todos en esta noche, en el nombre de Jesús. Porque tú eres bueno.